target. Entonces el participante con la mayor rapidez posible tiene que identificar la aparición de ese target. Y para hacer la tarea un poco más complicada, cuando se presenta el target en un dispositivo, en el otro dispositivo se iluminan también LEDs, pero en los 4 que están en las esquinas y de otro color. Es como para que haya luz, para que haya estímulos en ambos lados y tú tengas que seleccionar solamente el que es relevante para ti y responder ante él y seguir el tiempo de reacción. ¿Vale? Y previamente a eso, lo que ocurre es que se presenta una señal auditiva, ya sea por un altavoz o por otro altavoz, y esa señal puede ser una señal válida, es decir, señal del mismo lado, o puede ser una señal inválida, es decir, que esté sonando en el altavoz del lado contrario, ¿vale? O sea que es fácil de entender, ¿de acuerdo? O sea que esa es la idea básica que nos encontramos. No os confundáis con esta presentación porque, al contrario de lo que suele pasar, el orden va de abajo hacia arriba, ¿vale? Esta es la primera pantalla, esta es la segunda. Veis que aquí suena, se ha puesto aquí el icono de una nota musical, suena el altavoz de la izquierda, ¿de acuerdo? Y luego, pasado un intervalo, se presenta el target en ese mismo lado. Y luego se presenta la máscara, ¿de acuerdo? Antes me confundí cuando lo he explicado. La máscara se presenta después, ¿vale? No me hagáis caso, yo decía que se presenta al mismo tiempo. La máscara se presenta después para hacer la tarea más complicada, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de ensayo de señal válida, porque el sonido suena en el mismo lado, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí tenéis los resultados de tiempo de reacción y también de precisión de la respuesta, de acertar, que el altavoz se ha presentado. Y entonces vemos que en general se responde más rápido cuando la señal es válida y se cometen más aciertos cuando la señal es válida, ¿vale? Es decir, es una manifestación experimental de que los sonidos nos permiten orientar nuestra atención visual de manera adaptativa. Funciona el sonido como una forma de orientar nuestra atención, que ya lo sabíamos por nuestra experiencia cotidiana, pero ya queremos estar en el laboratorio, ¿de acuerdo? Vale, más ejemplos en los que podemos utilizar nuestra atención, en este caso exclusivamente auditiva. Es que está el tema un poco desordenado, a mi gusto. Ya os avisaba que somos muy buenos focalizando nuestra atención auditiva hacia una frecuencia determinada, o sea, un sonido más agudo o más grave. Y esto se demuestra en los experimentos de detección de los estímulos sordos. Son experimentos en los que siempre sobre un ruido de fondo, ¿de acuerdo?, se presenta un target. El sujeto está avisado de cuál va a ser el target, está entrenado ante él. En este ejemplo pongo en dirección, a ver si al final ha tirado para adelante y vamos a escuchar. Mira, esto que voy a poner es un sonido de 1200 Hz. ¿Vale? Los que estén en casa podéis poner en YouTube, podéis poner ton, o sea, tone, 1000 Hz o lo que queráis. Bastante agudo, ¿no? Este es 1200, ¿de acuerdo? Voy a poner, en fin, como esto. Bueno, pues eso, el de 1000 Hz será parecido. Entonces, la cosa consiste en que el sujeto lo entrena a que atienda a sonidos de 1000 Hz, ¿vale? Entonces, lo que se quiere comprobar luego es su capacidad de detectar un sonido sobre un fondo de ruido, pero luego al sujeto se le dice, cualquier sonido, después de haberlo entrenado a 1000 Hz, dice, cualquier sonido que tú escuches, tú pulsas la barra, ¿de acuerdo? Van a aparecer según sonidos de 1000 Hz, tú pulsas la barra o las teclas con la mayor rapidez posible, ¿vale? Entonces, el sonido es tenue, se hace para que sea difícil, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que se presenta el sonido de 1000 Hz, pero no solo de 1000 Hz, se juega con otras intensidades. Entonces, lo que se comprueba es que si tú estás entrenado con un sonido de 1000 Hz, detectas muy bien los sonidos de 1000 Hz, también tienes cierto margen de éxito en sonidos que están cercanos, hay como una especie de margen de confianza, de rango de confianza, sonidos entre 900 y 1100 lo hace bastante bien, ¿vale? Porque lo hace sobre todo bien por de 1000, y en el resto de frecuencias lo hace muy mal. Y esto lo puedes poner de manera dinámica, ¿no? Si tú coges ahora y en una segunda fase el sujeto lo entrenas en sonidos de 600 Hz, pues el sujeto en el experimento posterior, pues ahora va a estar sintonizado a los de 600 Hz, va a detectar muy bien los de 600, los de 400 y los de 700 no lo va a hacer demasiado mal, y luego ya los que estén muy alejados los va a hacer bastante mal. Es decir, es como que somos capaces de manera dinámica de establecer una
por favor, allá atrás, estáis hablando mucho y estáis trayendo al compañero de aquí por sus reflejos de orientación. Así que os agradecería que no hablaréis, por favor. O hablaréis tan bajo que no lo escuchamos. Como veis, es como si pudiéramos sincronizar y establecer una antena, de manera dinámica, por supuesto, a ciertos sonidos que facilite que identifiquemos, detectemos, gracias a una predisposición a la frecuencia, que es quizás lo más importante. Y os preguntaréis, ¿somos capaces de mantener al mismo tiempo dos de esas antenas? Somos capaces. Se pueden entrenar a dos tonos diferentes y lo que encontramos, fijaos en este ejemplo, se ha entrenado al sujeto con un tono de 700 hercios y otro de 1600, ¿vale? Cuando se hace el experimento, lo que se determina es que el sujeto identifica muy bien los de 700 y los que están más o menos cerca, identifica muy bien los que están en 1600 y los que están relativamente cerca, pero luego todas las otras zonas que no han sido entrenadas se hace mal o muy mal. Es decir, como que podemos tener dos antenas y eso lo puede cambiar. O sea, luego podríamos entrenar al sujeto para que justo ahora pues, le prestara atención a los de 1000 y 1200. ¿Vale? Entonces, con las antenas es algo muy interesante porque indica la facilidad o la capacidad que tenemos para poder adaptarnos a la frecuencia. Y aquí es donde viene además una explicación fisiológica interesante, y es que este es un despliegue de la cóclea, que ya sabéis que es el lugar donde las vibraciones del aire o del otro medio que se utilice, estamos escuchando bajo el agua, se transforman en impulsos bioeléctricos, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, lo que ocurre es que la cóclea sigue vibrando y esa vibración, un proceso fisiológico que el año que viene, en la asignatura de percepción, aunque ya habéis visto algo en psicología, pero en percepción lo veremos con todo detalle, esa vibración al final provoca unos impulsos eléctricos dentro de la cóclea. Lo interesante es que no vibra toda la cóclea con todas las frecuencias. La cóclea está dividida en modulitos que son sensibles a diferentes frecuencias de vibración. ¿De acuerdo? Veis que aquí 20.000 hercios, 7.000 hercios, 5.000 hercios, 4.000 hercios, están ordenaditos. O sea que si tú presentas un sonido de 1.500 hercios, va a ser esta región de la cóclea la que va a vibrar especialmente, y aquí es donde se va a generar esos impulsos eléctricos. Esto es muy interesante porque si antes veíamos que teníamos una conexión de retorno en el haz olivococlear, probablemente lo que hará el haz olivococlear es darle importancia a esta región de la cóclea e intentar ignorar el resto de áreas de la cóclea para que sea esta la que tenga más protagonismo. Y entonces, aunque presente sonidos de muchas frecuencias, que solo o que por encima de todo responda con más intensidad a aquella que está entregada al sonido que nos interesa. ¿Vale? Que vinculamos esto con lo que hemos visto antes. Y esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Ese conducto corresponde a la cóclea. ¿Qué conducto? Disculpa. Esto es la cóclea. Esto es la cóclea. ¿Vale? Sí, esto es la cóclea. Esto es una ampliación. Se llama cóclea porque significa caracol en griego. Esto es la cóclea, sí. Es una ampliación de la cóclea, ¿vale? O sea que está como... Por eso ya sabéis que la visión está organizada retinotópicamente, es decir, que lo que más nos importa es el espacio, pero la audición está organizada tonotópicamente. Es más importante para la audición la frecuencia de los sonidos que el lugar de donde vengan, aunque también somos capaces hasta cierto punto de atender según la orientación, según si algo viene de un lado o si viene de otro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues seguimos con más experimentos. Esto es la predisposición hacia la frecuencia. Ahora experimentos de predisposición hacia el espacio. ¿Vale? Conocer de antemano de dónde va a venir un sonido nos ayuda a poder identificarlo mejor. La respuesta es sí, pero menos que con la frecuencia. ¿De acuerdo? La frecuencia es más importante que la localización espacial para que la atención se dirija a un sitio o a otro. ¿Vale? O sea que en un cóctel de pie de conversaciones cruzadas es más útil la frecuencia en tono de voz de la persona que saber de dónde viene su voz. ¿De acuerdo? Eso es. O sea que si nos encontramos, no sé si este experimento se habrá hecho, o si habrá ocurrido alguna vez en el mundo real, en un cóctel de pie, y todo el mundo tiene el mismo tono de voz, todo el mundo tiene voz, esto se llama, por cierto, frecuencia fundamental de la voz. En psicología del lenguaje lo recuperaréis.
y todas las personas tienen su frecuencia fundamental de la voz. Y de hecho utilizamos esa adaptación a la frecuencia fundamental de la voz para identificar los fonemas de esa persona. Bueno, esto en el laboratorio, ¿cómo se ha demostrado? Pues lo que se hace en el laboratorio es una preparación en la que hay 3 altavoces y los altavoces también tienen un panel luminoso, ¿de acuerdo? Entonces, el sujeto tiene que identificar en una tarea visual cuál es el panel que se ilumina y antes de que eso ocurra, pues se presenta un sonido, ¿vale? Parecido a otro experimento que veíamos. Se presenta un sonido que puede ser una señal válida, una señal inválida o una señal neutra. Y entonces aquí tenéis el resultado que nos sorprende, se parece a lo que ya hemos visto antes, en el que cuando el sonido aparece en el mismo altavoz donde luego estará la señal luminosa, pues se responde más rápido. Cuando la señal es... perdón, estoy diciendo al revés, estoy diciendo justo al revés, pero el resultado es el mismo. Es decir, se responde más lento, se hace peor la tarea, cuando la señal es inválida. Es decir, que si la señal luminosa aparece en el lado derecho, pues es otro altavoz el que suena. Donde mejor se hace es cuando la señal luminosa, perdón, la señal auditiva que se presenta antes, se presenta por el altavoz donde luego aparece la luminosa, y si en cambio la señal es neutra, y eso se puede hacer que los sonidos suenen en los 3 lugares, por ejemplo, o sí, me imagino que lo harán así, o sea que podría ser copiado los 3, creo que lo hacen así, ¿no? En ese caso, entonces, ni se responde demasiado bien ni tampoco demasiado mal, se queda más en medio también, ¿vale? O sea, la idea al fin y al cabo es que saber de antemano dónde se va a presentar un sonido es de utilidad para poder identificarlo, pero la frecuencia es más importante en el caso de la audición, ¿vale? Esa es la conclusión. Bueno, cuando veáis el libro, mirad con detenimiento el experimento, que puede incluso meter confundido en algún momento, pero la idea básica creo que queda, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ahora a hablar en este tema de cuando hay una conexión transmodal entre diferentes sentidos, que es lo que hacemos habitualmente. Habitualmente, en nuestro desarrollo cotidiano, no tenemos que hacer una sola tarea, tenemos que hacer varias tareas. Algunas de ellas requieren atender a lo visual, otras requieren atender a lo auditivo, a otros sentidos, que aquí no vamos a ver con tanto detenimiento como el tacto. Y entonces, en el laboratorio se han hecho experimentos en los que se trabaja con esta interacción también transmodal. Y como digo, va a haber experimentos que os van a parecer muy similares a los que hemos visto, y por eso voy a intentar explicarlo con detenimiento, ¿vale? Esta diapositiva además intenta poner ejemplos que muchas veces en el libro solo explican contexto, ¿vale? Bueno, antes de continuar, quería recordaros, sobre todo para las personas que os habéis conectado o que habéis venido después, que el jueves que viene, que es 23 de abril, no puedo venir a la tutoría. No puedo venir a la tutoría. ¿Cuándo la vamos a recuperar? La vamos a recuperar el 8 de mayo, en el mismo horario de siempre, de 10 a 11:30. El aula, pues no sé si será, probablemente será la 004, como otras veces, pero bueno, lo que preguntáis ese día, no se venir físicamente, se va a retransmitir, por supuesto, online, y también sabéis que la voy a grabar, ¿vale? La voy a grabar y la pondré a vuestra disposición. Y por cierto, pues recupero también la información de que os envié un correo ayer, y lo he colgado en mi tutor, con los enlaces de las 2 últimas tutorías, que fue la FEC 2 y la tutoría también de recuperación de la anterior, ¿vale? Muy bien, vamos a ver en qué página estamos. Estamos en la página 147. Bien, este es un experimento en el que las señales que se presentan lo que te hacen es que estés predispuesto a atender a algo que sea visual o a algo que sea auditivo. Los experimentos que he visto hasta ahora era lo auditivo te decía dónde tenías que atender, o lo visual te decía dónde tenías que atender. Aquí la predisposición que te dice la señal es, oye, que esto va a salir auditivamente, o oye, que esto va a salir visualmente. Es prepararte para saber a qué sentido tienes que atender. Y por supuesto habrá señales válidas o habrá señales inválidas que te indiquen eso, ¿vale? Y se hacen 2 tareas, una tarea de detección o una tarea de discriminación. Ya sabes que la tarea de detección consiste en que
de vez en cuando, de manera infrecuente. Parece un barco que está llegando a puerto. ¿Has visto Están cómo arrastrando sillas o mesas, moviendo, da la impresión. posible? Arrastrando. Qué buen ejemplo, ¿no? De que lo auditivo es un sistema de alerta y no puedes dejar de atender ciertas cosas, por muy concentrado que estés en algo, ¿no? Y pues eso funciona como un sistema de alerta, ¿no? Bueno, aquí la gráfica, no sé si la he puesto más grande. Aquí la gráfica, hay dos gráficas porque hay dos tareas diferentes. La tarea de detección es, de vez en cuando aparece algún estímulo de manera infrecuente, y cuando aparece tiene que pulsar una tecla con la mayor rapidez posible. Y la tarea de discriminación, hay dos estímulos diferentes y el sujeto tiene dos teclas y tiene que identificar la diferencia entre ellos, ¿vale? La tarea de discriminación es siempre más difícil que la de detección. Esto ya lo decía Donder, si lo recordaréis, porque en la tarea de detección solo hay un estímulo y solo hay una respuesta. Y solo tienes que pulsar cuando aparece el estímulo, ¿vale? En la tarea de discriminación hay dos estímulos y dos respuestas. O sea, tienes que decidir qué estímulo es y tienes que decidir cuál es la respuesta correcta, porque eso es muy lenta. ¿De acuerdo? Bien, esta es la disposición del experimento, ¿vale? Hay una pantalla de ordenador en la que puede aparecer el estímulo que hay que detectar o el estímulo que hay que discriminar visualmente. Luego, hay también auriculares en los que... Déjame que lo lea, que no quiero confundir. Vale. Por los auriculares también se te pueden presentar un tono que tienes que detectar o tonos que tienes que discriminar. O sea que puede que la tarea que tengas que hacer sea o visual, también la tarea puede ser auditiva. ¿De acuerdo? Y luego se presentan señales visuales o señales auditivas para decirte, no, perdón, la señal es siempre visual. La señal es siempre visual. Es decir, una lucecita que esté encima de la pantalla, si la lucecita se pone en color rojo, la señal te dice que la tarea que vas a tener que hacer va a ser visual. ¿Vale? Si en cambio la lucecita se pone verde, la señal te dice, te vamos a preguntar o vas a tener que hacer la tarea de detección, el agente que corresponda, y de discriminación, el agente que corresponda, de manera auditiva. ¿Vale? O sea que esta señalidad de aquí te predispone a que atiendas a lo visual o que atiendas a lo auditivo. Pero ya sabéis que la señal no siempre es válida, se juega con siempre válida. Porque tenemos señales válidas, señales neutras y también señales inválidas. ¿De acuerdo? Y entonces, como veis, cuando el target es visual, es decir, que tienes que hacer la tarea de discriminación o detección en el ámbito visual, el hecho de que se te predisponga a ese sentido, pues hace que respondas más rápido cuando la señal sea válida, que respondas más lento cuando es inválida y de manera intermedia cuando no sea neutra, ¿vale? O sea, que sale el típico efecto de validez. Lo curioso es que aquí, en el ámbito auditivo, veis que lo que se encuentra es que cuando la señal es válida o neutra, se responde igual. Es decir, no hay un efecto de facilitación por el hecho de que de antemano te digan que la tarea va a ser auditiva y no visual. Pero sí hay un efecto de interferencia si te dicen que la tarea va a ser visual y termina siendo auditiva. ¿De acuerdo? Esa es la idea que hay aquí. Y lo mismo ocurre cuando es una tarea de discriminación. No hay diferencia entre señal válida o señal inválida. Si de antemano te dicen que la tarea va a ser auditiva, ¿vale? Y finalmente lo es, no tienes ninguna ventaja de saber eso, que si no te avisan de nada. Lo que sí te perjudica es si te dicen que no va a ser auditiva y termina siendo, ¿vale? Es decir, solo hay efecto de que la señal sea inválida, pero no te mejora la tarea con respecto a la neutralidad, el que te diga que va a ser válida. Y esto es interesante porque remarca esa idea de que la atención es un sistema de alerta temprana, que no hace falta favorecerlo más porque ya es suficientemente prioritario. Lo que sí ocurre es que si a la persona le dices, nada, no te preocupes, que no va a haber nada auditivo, y finalmente lo hay, pues eso sí que lo hace. Pero por decirle de antemano, oye, prepárate, que va a ser auditivo. No te puedes preparar más de lo que ya está preparado el sistema de por sí, porque su función principal es abierto al mundo y que no se nos escapen cosas, sobre todo que estén por detrás, ¿no? Que son las más peligrosas y que no nos queden una opinión. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis así? Yo creo que así se entiende mejor, ¿no? No se puede favorecer más la naturaleza propia, intuitiva y natural de que la atención auditiva está priorizada al máximo,
Y aunque tú le digas a la persona, oye, que te va a venir por los oídos, no lo mejora, pero sí es verdad que puedes empeorar si le dices, oye, que no va a venir por los oídos. O sea que el efecto es sutil, pero como ya he dicho algunas veces, en este tipo de efectos, entre algo válido e inválido, o entre algo compatible e incompatible, puede haber dos efectos al mismo tiempo. Una cosa que interfiere, cosa que facilita, o solo uno de los dos. Aquí solo está lo que te interfiere. No se puede mejorar más, luego ya optimizado que está el sistema auditivo como sistema de alerta temprana ante estímulos que puedan aparecer por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora de experimentos muy interesantes en los que hay un conflicto entre sentidos. ¿Y qué ocurre cuando hay ciertos conflictos? ¿Qué sentido va a ganar? Vamos a hablar de dos ilusiones. Una es la ilusión de las manos o los guantes de goma, que hay un conflicto entre visión y tacto, y gana la visión. Y vamos a ver también otro conflicto en la ilusión o el efecto de ventríloco entre visión y audición, que están en conflicto, y también gana visión. ¿Vale? Vamos a ver ambos ejemplos. En el libro os aparece una fotografía del experimento de laboratorio con las manos de goma. Pero esto se puede hacer de manera casera. Yo algunas veces lo he hecho aquí en la tutoría, pero como hay un montón de vídeos, vamos a ver qué pregunta interesante. Pero aunque no puedes prepararte, sí puedes desprepararte por lo que dice. Es una buena forma de expresarlo, efectivamente. No puedes prepararte más de lo que ya estás preparado, esa es la idea. El sistema auditivo está ya preparado. Pero sí lo puedes despreparar un poco. ¿Vale? Eso sí que lo puedes. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Te dicen que no va a haber un estímulo auditivo, dejas de prestar atención y entonces haces peor la tarea de detección, efectivamente, o detectas peor el estímulo, efectivamente. En cambio, si te dicen, oye, prepárate que el estímulo va a ser auditivo. No puedes mejorar más de lo que lo hubieras hecho aunque no te hubieran avisado. Pero sí te puedes despreparar. Eso está bien. Está bien. Me gusta el ejemplo. ¿Vale? Bueno, la ilusión de las manos de goma, si ponéis en YouTube ilusión de las manos de goma, pues hay un montón de ejemplos y en realidad es sencillo de poder generar y lo podéis hacer en casa. La cosa es la siguiente. La cosa es que la persona tiene que poner una de sus manos y su brazo encima de una mesa y entonces lo que hay que hacer es que él no vea su mano y su brazo. Y lo que se pone al lado de su mano y su brazo de verdad es una mano de goma y muchas veces incluso se le pone como si fuera una tela para que parezca que continúa tu cuerpo. Como si, incluso yo cuando lo he hecho lo que hago es que le pongo como una camisa por encima a la persona y de ese brazo de la camisa, de esa banda de la camisa sale la mano de goma y pongo una caja o pones una barrera o lo pones debajo. El caso es que la persona no vea su propia mano y que solo vea la mano de goma que estamos fingiendo como si fuera suya, como si fuera la continuación de su cuerpo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, lo más importante es que al mismo tiempo que estimula la mano de verdad, tienes que estimular la mano de mentira. Esto se puede hacer con dos pinceles de sobre cuadras pequeñitos. Entonces, al mismo tiempo, lo que hace, y sobre todo si la mano está debajo, aquí lo podemos hacer en el aula, que la mano de mentira está delante del sujeto, está encima de la mesa, y ponemos la mano de verdad del sujeto debajo. Y ponemos como una camisa que conecte aquí para que no vea su brazo, para darle más relieve. Entonces, al mismo tiempo cogemos dos pinceles y estimulamos, ¿vale? Estimulamos de manera coherente. Y lo curioso aquí es que el sujeto está sintiendo en su mano de verdad la sensación táctil, pero está viendo que se aplica a otra mano que está en otra posición espacial. Y pasado unos segundos el sujeto empieza a notar una sensación rara y empieza a sentir, a localizar que lo que se está estimulando es la mano de goma, siente como si la mano de goma fuera suya y localiza espacialmente la estimulación en la mano de goma. Es como que deslocalizas el movimiento, es una especie como de miembro fantasma deslocalizado y sientes como esa mano fuera tuya. Y en todos los ejemplos que se hacen siempre en la tele para mostrar esto, siempre terminan pegando un martillazo o un golpetazo a la mano de goma y la persona se asusta mucho. Pues se asusta mucho en primer lugar por el propio asunto sobresalto auditivo, ¿vale? Pero también de ellos declaran que, joder, parece que me iba a romper mi mano. Entonces ahí es curioso, ¿no? Porque veis que lo que hay es un conflicto. La visión te dice que se está estimulando aquí arriba, en esta posición. Y táctilmente la sientes en otro sitio. Pero como es coherente el movimiento que tú sientes con el que ves, se produce esa deslocalización. Se produce una especie como de miembro fantasma, ¿no? Separa, ¿vale?
Y esto podría explicar muchas cosas, ¿no? Incluso cuando la gente siente su cuerpo disociado, viajes astrales, este tipo de experiencias supuestamente paranormales que pueden ser recreadas en el laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, en el libro viene una versión de las manos de goma más sofisticada, más controlado, pero que se parece bastante. Ahí lo que se utiliza son unos cubiletes que tienen unos vibradores y también tienen unas luces, y entonces te pueden estimular el dedo índice cuando los coges, o el dedo pulgar, también tienen unas luces, y también hay una fase de experimento en la que el sujeto no ve sus manos, porque sus manos están debajo de la mesa, y encima de la mesa se colocan unas manos de goma con esos cubiletes igualitos, y entonces es coherente cuando se ilumina la luz del cubilete con la vibración que tú sientes, entonces empiezas a sentir que la vibración la sientes en las manos de goma, y también se puede hacer una versión en la que no es coherente la estimulación con lo que tú sientes, entonces la tarea de identificación se hace menos, ¿vale? El experimento es un poquito más complejo, pero con lo que os he dicho, si lo veis, lo puedes entender fácilmente. Es decir, hay una respuesta más lenta cuando la información de la luz, la visual, entra en conflicto con la vibración que estás sintiendo realmente. O sea, tú sientes o tú ves que la luz que se ilumina en la mano de goma es diferente a donde tú sientes la vibración, a ti te dicen que tienes que decir en qué dedo y en qué mano sientes la vibración, lo haces peor cuando no hay coherencia entre lo que ves y lo que sientes, ¿vale? Y en los casos que hay conflicto, no me queda muy claro lo que sienten la mano de goma. Sienten que la estimulación, sienten como si la mano de goma fuera suya y sienten la experiencia táctil de la mano de goma. Para que entendáis esto, y muchas veces no nos hacemos conscientes, cuando, por ejemplo, os pisan un pie, ¿no? Tú no sientes la sensación en el pie, no la sientes ahí, la sientes en el cerebro. Es quien genera eso. En el pie no hay ningún sistema de generación de sensaciones dolorosas. Lo que tenemos son unos receptores que envían una señal y en la corteza se identifica un dolor y la corteza cerebral es la que localiza que ese dolor se está produciendo en una parte del cuerpo. ¿Vale? Ese es el fundamento precisamente del miembro fantasma. Si por desgracia a esa persona se le amputa el pie, es muy común que siga sintiendo que tiene el pie. Porque las áreas cerebrales que se han desarrollado para procesar esa información que viene del pie siguen ahí. Y ya sabéis que siempre hay una actividad espontánea. Y entonces pues siguen, ya no tienen señales, no las reciben, pues se las inventan ellas. Y el gran problema del miembro fantasma es el dolor fantasma. Es que sientes dolor de un miembro que ya no tiene. Encima que ha sufrido la desgracia de una amputación con su discapacidad asociada, encima te sigue doliendo algo que ya no tiene. Entonces, bueno, pues hay procedimientos que la neuropsicología desarrolla para intentar mejorar esto, ¿de acuerdo? Muchas veces incluso ese tipo de sensaciones del miembro fantasma son muy complejas. Mucha gente que se le ha amputado un brazo, cuando comienza a andar, siente que el brazo que ya no tiene se mueve en la cadencia que se hubiera movido antes si lo tuviera. La gente cuando duerme dice, es que tengo el brazo que ya no tengo como cruzado, como dormía antes, ¿de acuerdo? ¿Se puede desactivar esas regiones de cerebro sin afectar nada más? No es tan fácil, eso sería un método invasivo. Bueno, hay que entrenar, hay procedimientos de entrenamiento. Hay una técnica que se llama técnica del espejo, también muy curiosa, en la que se coloca un espejo de manera que cuando mueves el brazo que aún tienes, entonces se ve en espejo ese mismo brazo y parece el tuyo, y eso ayuda a coger conciencia de que ya no lo tienes. Ahí es un procedimiento, ¿vale? Y lo de la ilusión de la mano de goma desaparece en el momento que ya no aplicas estimulación. Cuando dejas de aplicar estimulación, pues ya esa sensación se pierde. ¿De acuerdo? En cuanto ves tu brazo otra vez, es una cosa, es un fenómeno que ocurre durante esos segundos que estás ahí. No queda para siempre. No tienes que llevarte la mano de goma a tu casa. No pasa nada con eso, ¿vale? Pero bueno, es algo muy curioso y tenéis muchos vídeos en internet si queréis verlo, ¿vale? Porque es lo típico que se hace en ferias de la ciencia y todo eso. Vale, entonces esto lo hemos explicado ya. Esta es la diapositiva original del estudio de la mano de goma en el laboratorio para que lo veáis bien. Veis que tiene una mentonera al participante para que su cabeza esté siempre en la misma posición. Aquí abajo están sus manos de verdad. Él no ve esas manos. Él solo ve estos cubiletes o las manos de goma con los cubiletes, ¿vale? Y entonces puede haber o coherencia o incoherencia entre las luces que se encienden, los cubiletes que él ve y lo que él siente, y eso afecta el rendimiento de la tarea, ¿vale?
Sí, lo de forma ortogonal. Mirad, esto lo tenéis aquí, lo tenéis en esta diapositiva. ¿Vale? Aquí tenemos una misma orientación, es decir, las manos de goma tienen la misma orientación que tus manos, es decir, hay coherencia. Orientación ortogonal quiere decir que están perpendiculares, ¿no? Están horizontales. Y esta, en cambio, pues eso, ortogonal es algo que se cruza completamente. Cuando se dice que dos dimensiones son ortogonales, que se cruzan. ¿Vale? Y aquí hay misma orientación. ¿Vale? La ortogonal es en la que peor se hace porque no hay coherencia, no es compatible. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica que tenéis ahí. Es un ejemplo en este caso concreto, de que la visión le gana al tacto. Esto no es universal, no siempre la visión le gana al tacto, pero en estas condiciones, ¿vale? El efecto de ventriloquía también es otro efecto en el que la visión le gana a la audición. El efecto básico es el siguiente. Cuando no tienes muy claro de dónde viene un sonido, ¿vale? Porque si lo tienes claro no hay duda. Si tienes claro de dónde viene un sonido, lo identifica con independencia de cuál sea la información visual. Pero si no tienes claro, si es difícil identificarlo, lo solemos localizar allí donde hay un evento visual significativo. ¿Vale? Los ventrílocos se aprovechan de ello. Es decir, no es el muñeco el que habla, pero como el ventríloco logra hablar sin mover mucho la boca, tiene esa capacidad, y la boca que se mueve, la del muñeco, nos da la impresión que el sonido sale de la boca del muñeco cuando en realidad no sale de la boca del muñeco. ¿Vale? Pero ¿por qué es difícil identificar dónde sale? Bueno, esto nos pasa incluso en el cine, ¿no? Que al fin y al cabo en la pantalla donde ocurren las cosas y de pronto hay una explosión en la pantalla, pero los altavoces están por toda la sala, pero tú identificas que el sonido viene de allí, ¿no? Como que lo localizas allí, ¿vale? Eso es lo que significa efecto ventriloquía. En ocasiones en las que sea difícil identificar un sonido, oye, os tengo que dejar, porque aunque no venga Juan Carlos aquí, pero Juan Carlos está abajo, ¿no? Que tenemos la tutoría. Vale, este experimento además es un experimento dificilillo de entender, pero que yo lo voy a explicar, ¿vale? Gracias por venir, ha sido una tutoría un poco incidental, por incidente. Por favor, sin más, todos los que me hayáis venido. Y como os digo, os puedes escribir una tutoría. A la semana siguiente, sí, el siguiente jueves sí, y el 8 de mayo, viernes, habrá una tutoría extra que grabaré, ¿vale? Bueno, gracias por venir.